Bien, pues comenzamos la escuela bíblica. Sabéis que el título es Fundamentos Básicos, o sea, la base de la vida cristiana. A veces son cosas que quizá hayamos oído antes, pero como se trata de discipular, tenemos que empezar con los cimientos, ¿no? Cuando alguien hace una casa, nunca empieza por el tejado, ¿verdad?, sino por los fundamentos básicos, por la base. Y de eso es lo que trata esta clase de discipulado, los fundamentos básicos para una vida cristiana. Y estamos en la lección 7, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Ya llevamos bastantes semanas con este tema, porque es muy importante saber quiénes somos, qué identidad tenemos cuando nos convertimos y qué recibimos de parte de Cristo. Y cuando nos convertimos, lo primero que pasa es que recibimos una nueva vida. Somos una nueva creación en Cristo, así lo afirma Pablo. También que entramos en una nueva relación con Dios, de pasar de ser creación de Dios, que Dios nos ha creado, pasamos a formar parte de su familia. Tenemos una nueva identidad, somos hijos de Dios. También hemos sido liberados. Cuando nos convertimos, somos liberados de la esclavitud, y la esclavitud más grande que el ser humano tiene y nosotros teníamos era la esclavitud del pecado y también sus consecuencias, esa atadura del pecado que hablábamos la semana pasada, creo. Por su gracia, por la gracia de Dios, hemos sido hechos libres de todo tipo de esclavitud y sobre todo la mayor esclavitud, como digo, la esclavitud del pecado. Y es que cuando reconocemos nuestros pecados, le pedimos perdón a Dios por ellos y nos alejamos de ellos, dejamos de pecar, la misericordia y el amor de Dios nos alcanza. En cambio, si nos negamos a reconocerlos y por tanto seguimos en pecado, aparte de que nada nos va a salir bien en esta vida, estará en juego algo muy importante, que es nuestra salvación. Jugamos con la salvación cuando vivimos en pecado. Podemos arriesgarnos a perder la salvación si en el momento en que fallezcamos o partamos con el Señor, si es que estamos en el orden de Dios, cuando salgamos de nuestro cuerpo físico, ya no hay solución, ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás, ya no hay arrepentimiento posible, porque el arrepentimiento hay que hacerlo en vida terrenal. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos, los reconocemos y nos apartamos de ellos, entonces la misericordia y el amor de Dios se hacen patentes en nosotros. El pecado, hablábamos también que es una lacra. Una lacra es una señal, una marca que deja, ¿no? Todo pecado nos deja marcados. El pecado es una lacra, nos marca totalmente y nos lleva al desastre, nos lleva a la derrota, que es donde el enemigo quiere llevarnos, y deja secuelas y cicatrices que deben ser sanadas. La Biblia, la palabra de Dios, enseña que el pecado crea una barrera de separación con Él, con Dios. Solo mediante el arrepentimiento y por medio de Cristo las personas pueden volver a ser sanadas de esas secuelas, de esas marcas, y se pueden reconciliar de nuevo con Dios. Decíamos también que la vida cristiana debe ser una vida de victoria, y de victoria sobre todo sobre el pecado. Ser liberados del pecado por medio de Cristo, que es la función de Cristo. Para eso vino Cristo, para librarnos y darnos la victoria sobre el pecado. Cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también se refiere a que en Cristo nos da el poder para vencer el pecado, nos da la fuerza necesaria para afrontar el pecado y poder dejarlo. También decíamos que somos salvos de las consecuencias del pecado. Dice la Biblia que si confesamos, si reconocemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Y también dice que todo el que invoque, todo el que clame, le pida ayuda a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, será salvo de las consecuencias del pecado, que no son otras que la condenación eterna, el infierno. También decíamos que hemos muerto al pecado y vivimos en la justicia. Hermanos, Dios nos llamó para hacer lo bueno, para andar en justicia, aunque para eso tengamos que sufrir de la misma forma que sufrió Cristo por nosotros. Él es nuestro ejemplo,
y debemos seguir sus pasos. Jesús nunca pecó ni engañó a nadie. Esa es una realidad. En cambio, murió entre malhechores. Él nunca respondió cuando le insultaban, cuando le amenazaban con matarlo, cuando le daban de latigazos. Él nunca se quejó y nunca amenazó a nadie con vengarse, cosa que muchos seres humanos hacen o hacemos. El ansia de venganza cuando alguien nos hace algo malo, ¿verdad? Lo primero que nos viene es el deseo de vengarnos, pero Jesucristo nunca se vengó de nadie y la Biblia enseña que debemos seguir sus pisadas, debemos imitar su vida y su conducta. Esto nos obliga, lo que Cristo hizo por nosotros nos obliga, es una necesidad, que es que debemos morir, decíamos la semana pasada, para vivir. Nuestro antiguo yo, lo que éramos antes, ha sido crucificado con Cristo, es lo que decía Pablo. Ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros y entonces vivimos para hacer su obra. Todo ser humano, escuchar bien, tiene la necesidad de morir a su egoísta manera antigua de vivir, para así poder disfrutar de la nueva vida plena y abundante que Dios quiere que llevemos y que nos ofrece el propio Jesús, y que eso lo consiguió muriendo por nosotros en una cruz y venciendo a la muerte, resucitando de entre los muertos. La resurrección básica de un ser humano es resucitar de la muerte espiritual en la que vive. Cuando vivimos de espaldas a Dios, cuando no aceptamos a Dios, cuando no creemos en Dios, cuando no creemos en la existencia de Dios, no tenemos el conocimiento que tenemos que tener de Dios, eso nos hace estar muertos espiritualmente. Y cuando Cristo resucitó, a todos aquellos que le reconocen, le aceptan, resucitan con Él a esa nueva vida. Estéis comprendiendo eso, es una resurrección espiritual, aunque también en su momento resucitaremos, cuerpo glorificado, pero aquí realmente se está hablando de la resurrección espiritual. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, muertos espiritualmente, o sea, estábamos condenados. Y Cristo, gracias a su sacrificio, nos libró de esa condenación. Eso significa nos dio vida. Por eso nosotros debemos morir a nuestra antigua manera de vivir, que era una manera de vivir egoísta, mirando nuestro propio yo siempre, para darle prioridad a Dios y a lo que Él quiere y nos manda que hagamos. También hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 5 al 10, el apóstol dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal el amor. Os dais cuenta que empieza por la fe y termina en el amor. Eso quiere decir que nuestra fe se va perfeccionando cuando vamos pasando de nivel, como aquí el apóstol Pedro nos marca ese orden y ese cambio de nivel en nuestra vida cristiana. Dice así el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. La purificación significa que hemos sido limpiados de toda impureza. Por lo cual, dice el versículo 10, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, o sea, vuestro llamado, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Aquí lo que el apóstol Pedro nos está diciendo, porque esto es de aplicación para nosotros hoy, es que en vista de todo esto, dice Pedro, debemos esforzarnos al máximo por responder a las promesas de Dios, completando nuestra fe con una abundante provisión de excelencia moral.
Hoy lamentablemente no hay moral ni ética. La humanidad se está saltando todo principio moral que nos enseñaron nuestros antepasados y que hoy prácticamente se está perdiendo. Y aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que si somos creyentes, a nuestra fe de creyente debemos añadir una excelencia de ética y de moral. Esa ética y esa moral es ética y moral cristiana, no lo que el mundo considera ético ni moral. ¿Estáis comprendiendo? Y luego dice, a esa excelencia moral debemos añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de Dios, llegar a conocer cada vez más a Dios. ¿Cómo se conoce cada vez más a Dios? Mediante la intimidad con Él, el acercamiento a Él y el estudio y la meditación de su palabra. Así iremos añadiendo a esa fe y a esa excelencia moral el conocimiento del Dios verdadero. Así aprenderemos cuál es nuestro Dios, quién es nuestro Dios y que es el único Dios verdadero, el Dios que nosotros predicamos, el Dios de la Biblia. A ese conocimiento, dice Pedro, debemos añadir control propio, dominio propio, templanza, saber actuar, saber callarse cuando uno debe callarse, no precipitarnos para hacer las cosas. A veces, como he dicho antes, nos viene el ansia de vengarnos cuando alguien nos hace algo malo. Debemos controlar ese ímpetu hacia la venganza. Debemos controlarnos. Tener templanza significa eso, saber controlar nuestros impulsos. Eso es algo que debemos añadir a nuestra fe. Y a eso hay que añadirle perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es la paciencia, es la constancia, el no darse por vencidos, el no arrojar nunca la toalla, sino seguir adelante con constancia hasta llegar a nuestra meta. El otro día comentaba en un Pan de Vida que nosotros tenemos una carrera por delante, una carrera de obstáculos y de resistencia, y que no podemos apartar la mirada. Si no la ponemos en la meta, tendemos a no llegar a la meta, a que nos distraigan otras cosas y perder el enfoque de la vida eterna que debe ser nuestra meta. Tenemos una carrera como creyentes y en esa carrera debemos despojarnos, dice la Biblia, de todo peso. Un atleta cuando corre se quita todo el peso que le estorba para correr libremente, y el peso que dice el apóstol que nos ata, que nos frena a nosotros los creyentes, es el pecado. Por eso dice, despojémonos del pecado que nos asedia, que nos rodea. Estamos rodeados de multitud de pecados, pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios verdaderos, como creyentes de verdad, debemos alejarnos del pecado. Debemos vencer con la ayuda de Cristo el pecado. También luego a esa perseverancia debemos añadir la sumisión a Dios, el someternos a la soberanía de Dios. Dios es la máxima autoridad. Le pertenecemos a Dios por dos motivos: porque nos creó y luego porque nos redimió, pagó el precio de nuestra esclavitud. Y entonces le debemos obediencia. A veces la palabra sumisión no nos suena bien, porque no nos gusta someternos a nadie ni a nada. Pero en cambio sí debemos someternos a nuestros jefes, ¿verdad? ¿Qué pasa si en tu trabajo desobedeces a tu jefe? No te sometes a su autoridad, que te pone de patitas en la calle, ¿verdad? En cambio, por miedo a que nos pongan de patitas en la calle, nos sometemos a nuestros jefes. Pero en cambio a Dios nos cuesta someternos. Someterme yo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Por eso dice que a la fe hay que añadirle una provisión de excelencia moral, de conocimiento de Dios, de dominio propio, de paciencia, de perseverancia, de constancia y de sumisión a Dios. Y seguimos a otro nivel. A la sumisión a Dios hay que añadirle el afecto fraternal, el querernos unos a otros, el querer estar juntos los hermanos en armonía, en disfrutar los hermanos unos con otros, querer
amarnos como Dios nos ama, con un amor fraternal, significa amor de hermanos. Y a ese afecto fraternal lo cerramos con el amor para todos. ¿Os dais cuenta? Comienza con la fe y termina con el amor verdadero, el amor que Dios nos tiene y que lo ha demostrado muriendo en una cruz por nosotros, cosa que no merecíamos, porque nosotros no merecíamos el perdón de Dios, pero Dios en su bendita misericordia, su amor, su bondad eterna, dio el paso, tomó la iniciativa para resucitarnos de la muerte espiritual en que vivíamos, de la condenación en que vivíamos. Merecíamos la condenación, la sentencia nuestra era una sentencia condenatoria. En cambio, Cristo dice que colgó esa sentencia en la cruz y ahora nos justifica. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador personal, somos justificados, o sea, somos declarados inocentes por lo que Cristo hizo por nosotros, y entonces nos podemos presentar ante la presencia de Dios sin sentimiento de culpa. Hermanos, cuanto más crezcamos de esta manera, más productivos y útiles seremos en el conocimiento de la verdad, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los que no llegan a desarrollarse de esta forma, que como he dicho comienza con la fe verdadera y termina con el amor verdadero, son cortos de vista, dice el apóstol, o ciegos, y olvidan que fueron limpiados, fueron purificados de sus pecados pasados, cuando se arrepintieron y aceptaron por fe el sacrificio vicario de Cristo. Vicario significa sustituto. Por eso se le llama al Papa de Roma, se le llama el vicario de Cristo en la tierra, el sustituto de Cristo en la tierra. Y a Cristo no lo sustituye nadie. A Cristo lo sustituyó el Espíritu Santo, no ningún hombre. Por eso no hay ningún vicario vivo. El único vicario fue Cristo, su sacrificio fue vicario, o sea, fue un sacrificio por toda la humanidad, y a Él no lo sustituye nadie. Él dijo, os conviene que yo me vaya, o sea, yo me voy, he cumplido mi ministerio, me voy al cielo, me voy a la diestra del Padre, pero no os dejaré solos, os enviaré un vicario, os enviaré al Espíritu Santo. Por eso el vicario de Cristo en la tierra no es el Papa, es el Espíritu Santo. ¿Estáis comprendiendo? Y esas personas dicen que no llegan a desarrollarse porque no entienden que a la fe hay que ir pasando de nivel hasta llegar al verdadero amor. Y acordarse que han sido purificados, han sido limpiados cuando se arrepintieron y aceptaron por fe el sacrificio vicario de Cristo. Así que, hermanos, debemos esforzarnos por comprobar si realmente formamos parte de los que Dios ha llamado y hemos respondido a dicho llamado. Si hacemos estas cosas que hemos enumerado, nunca caeremos. Y entonces Dios nos dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Siguiente punto. Ya no estamos bajo la condenación. Cuando nos arrepentimos, cuando confesamos a Cristo, ya no estamos bajo condenación que antes estábamos. Así lo afirma Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ya no hay condenación para aquellos que le pertenecemos a Cristo. Los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos nunca condenados, por mucho que nos digan. Y por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte espiritual que conllevaba, o sea, de la condenación eterna. Por este motivo, hermanos, debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu como nuestra máxima prioridad. Andar en el Espíritu significa ser guiados por Dios, ser guiados por su Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, el Espíritu Santo viene a hacer morada
en nosotros. Pablo dice que somos el templo del Espíritu Santo, o sea, la morada, el santuario donde vive el Espíritu de Dios. Y entonces, si vive ahí, debemos dejar que nos guíe, porque esa es su función, guiarnos hacia la meta, guiarnos en cualquier decisión que debamos tomar, ayudarnos, porque también significa ayudador. Paracleto es una de las definiciones del Espíritu Santo. El paracleto es aquel que ayuda. También es nuestro abogado defensor, el que nos defiende, y está ahí con esas funciones. Pero a veces no vivimos en el Espíritu, no le dejamos que nos guíe, porque Él es muy gentil. Él no te va a obligar nunca a hacer las cosas. Él te va a aconsejar, te va a querer ayudar, te va a querer disciplinar. Pero si tú no te dejas, Él no puede hacer nada. Lo que consigues si no lo dejas es que se ponga triste. Por eso Pablo decía, no contristéis, no pongáis triste al Espíritu Santo que mora dentro de vosotros. Por eso los que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, los que vivimos unidos a Jesucristo, debemos vivir en el Espíritu, porque el Espíritu da vida. En Romanos capítulo 8, versículos del 4 al 8, Pablo declara lo siguiente: para que la justicia de la ley, o sea, para que las exigencias de la ley se cumpliesen en vosotros, dice que no andamos conforme a la carne, o sea, no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, porque nuestra carne tiende al pecado, sino que andamos conforme al Espíritu, o sea, que seguimos la guía del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne están dominados por la naturaleza pecaminosa, y entonces piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquellos que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan a Dios, que le agradan, claro está, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. Y el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente nos lleva a la muerte espiritual. Pero dice y añade, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente nos va a llevar a la vida eterna y a una paz interior que necesitamos, esa paz que el mundo no comprende, esa paz que no nos va a ofrecer este mundo que nos rodea. Esa paz es la paz con Dios, la paz interior que sentimos, por cuanto los designios, o sea, los deseos de la carne, son enemistad contra Dios. O sea, la naturaleza nuestra pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Por eso tenemos que someter nuestra carne al Espíritu, porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios. La naturaleza pecaminosa nunca obedece la palabra de Dios, por mucho que se lo digan, por mucho que se le repita. Las personas que viven en los designios de la carne no se dan cuenta, siguen ahí, por mucho que se les diga, porque no pueden obedecer a Dios si no es sometida al Espíritu. Por eso la carne debemos someterla al Espíritu. Hay un ejemplo que muchos dicen, que a quien más alimentemos, más fuerte va a estar. Si tú alimentas la carne estará fuerte. Si tú alimentas el Espíritu estará fuerte y podrá vencer a la carne. Pero si la carne está más fuerte que el Espíritu, la carne va a vencer. ¿Estáis comprendiendo? Por eso dice, no satisfagáis, o sea, no alimentéis los deseos de la carne. Debemos alimentar los deseos del Espíritu, porque dice, los que viven según la carne, según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Y decíamos y hemos dicho siempre que cuando no agradamos a Dios, estamos en pecado, porque el pecado es hacer las cosas que no le agradan a Dios.
Si hay algo que hacemos que no le agrada a Dios, ten por seguro que eso es pecado, aunque tú no lo consideres pecado. Pero pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios, todo aquello que no le agrada a Dios, aunque tú lo disfraces como quieras disfrazarlo, le quites la importancia que tú quieras quitarle. Pecado es lo que Dios dice que es pecado, no lo que yo opino. ¿Estás comprendiendo, hermano? Cuando Jesús vino a este mundo y se hizo hombre, le ofreció a Dios una vida perfecta de obediencia y un perfecto cumplimiento de su divina voluntad. Por eso Jesucristo fue el ejemplo a seguir. Él todo lo que hizo fue en obediencia al Padre. Él nunca desobedeció al Padre, nunca le planteó ninguna situación de enfrentamiento, sino que Él se sometió, siendo Dios, se sometió a la autoridad del Padre. Y ahí marca un principio de autoridad. Todas las personas tenemos el mismo valor para el Señor, pero hay un principio de autoridad. Los hijos deben obedecer a los padres. ¿Estáis comprendiendo? El Hijo era Dios como el Padre, pero respetó ese principio marcado y se sometió siempre a la voluntad del Padre y siempre le obedeció. Hermanos, ahora que nosotros somos uno en Cristo, debemos también serlo en su perfección, vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Así lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, donde nos dice: el que dice que permanece en Él, o sea, que vive de acuerdo a su palabra, porque muchos dicen que viven de acuerdo a su palabra, pero no es así. El que dice que permanece en Él, que vive de acuerdo a su palabra, debe andar como Él anduvo. O sea, los que dicen que viven de acuerdo a Dios deben vivir como Jesús vivió. Deben estudiar la vida de Jesús e imitarla. Jesús vino a enseñarnos una nueva manera de vivir. Jesús vino a enseñarnos el camino hacia la salvación, que estábamos condenados. Por eso debemos imitar su conducta, hacer lo que Él hizo. Para eso debemos meditar, claro está, en su palabra, estudiar la palabra de Dios, asistir a las clases de discipulado para aprender cada día más. A eso se le llama vida eterna, adquirir conocimiento de Dios. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero, conocimiento del único Dios verdadero, y al que tú enviaste, que fui yo, tu Hijo. Conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, a eso se le llama vida eterna. Cuando tú conoces, sabes quién es tu Dios y le obedeces, estás ya viviendo la vida eterna aquí. Amén. En Génesis capítulo 17, versículo 1, en su primera parte, en la segunda parte del versículo dice: le apareció el Señor y le dijo a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham se le llama el padre de la fe, pero Dios le llamó al orden y le dijo: Abraham, tienes que andar delante de mí y hacer lo que yo te diga. Tienes que ser perfecto. Está bien claro que llegar a la perfección de Dios es imposible. La perfección humana es un llamamiento a una vida recta, una vida íntegra y una vida justa, imitando la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él sí alcanzó la perfección humana, porque Él era un ser humano. Cuando vino a esta tierra, vino como un ser humano, se despojó de su divinidad para hacerse como tú y como yo. Él fue ejemplo de la perfección humana. Nosotros, vuelvo a repetir, nunca vamos a ser de perfectos como lo es Dios, pero sí como lo fue Jesucristo. Por eso la Biblia enseña que debemos imitarle, debemos seguir sus pisadas. Debemos vivir la vida que Él vivió, porque Él la vivió como un ser humano, y si Él lo pudo hacer, tú y yo lo podemos hacer también. ¿Estáis entendiendo? Por tanto, perfecto
Aquí debe ser considerado al creyente que se deleita, que disfruta obedeciendo a Dios y no desobedeciéndolo. Y que cuando le falla, pues somos humanos y cometemos fallos, sabemos que Él siempre nos perdona cuando volvamos a Él de una manera arrepentida. Cuando nos arrepentimos realmente, o sea, un creyente, digamos, perfecto, que quiere vivir en la perfección humana, cuando peca, inmediatamente se arrepiente. Y se arrepiente de verdad, y lo que hace es pedirle perdón a Dios. Y entonces Dios restaura esa comunión que se pierde cuando se desobedece. Entonces, pero eso es gracias a la obra redentora de Cristo. Cristo nos ofrece una vida que no está dominada por la carne, sino que está dominada por el Espíritu de vida, que nos llena con un poder que antes no teníamos ni conocíamos. Antes ignorábamos el poder que hay en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque no conocíamos a Jesús. Antes ignorábamos el poder que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios da vida, cambia a las personas a través de la manifestación y la influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado y la palabra de Dios nos muestra el camino a seguir. Así que eso significa ser guiados por el Espíritu Santo, vivir de acuerdo al Espíritu Santo, y eso se consigue gracias a la obra redentora de Cristo. Ese poder, hermanos, anula el castigo del pasado, de lo que éramos antes. El enemigo va a tratar de recordarnos lo que éramos y lo malos que éramos antes, pero el éramos quedó atrás. Cuando nosotros dimos el paso, nos arrepentimos, reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, damos un paso hacia adelante y Dios se olvida de lo que éramos atrás. Vuelvo a repetir, el enemigo te va a hacer que vuelvas a tu pasado, pero tú no debes escuchar la voz del diablo. Debes escuchar lo que te dice Dios, que cuando te arrepientes de verdad, Él te perdona y se olvida de tu pecado. Amén. En Romanos capítulo 8, versículo 37, habla de que nuestra vida tiene que ser una vida de victoria, por medio de Cristo, claro está. Dice así Romanos 8, 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Pero por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Por medio de Dios y su plan de salvación, Jesucristo. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús mismo nos dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Como yo suelo decir, el enemigo no quiere hacernos daño, quiere destruirnos. Destruir nuestra vida familiar, destruir nuestra vida cristiana, destruirlo todo. Pero dice Jesús, yo tengo otro plan para vosotros, porque yo he venido para que tengáis vida. Esa vida significa vida eterna, es la palabra Zoe, que significa vida eterna, y para que esa vida sea abundante. Hay cristianos que viven una vida mediocre, siempre quejándose, siempre con alguna duda, siempre con... No viven la vida plena que Cristo ofrece. Por eso aférrate a la palabra de Dios, apártate, aléjate del pecado y vive en el Espíritu, siguiendo la voz del Espíritu Santo. Vive en el Espíritu, alimenta el Espíritu y pon en ayuno a tu carne para que se debilite y el Espíritu tenga poder sobre la carne. ¿Estás comprendiendo, hermano? Tenemos que comprender que no estamos solos en esta batalla espiritual. El Espíritu Santo está y mora en nosotros, somos su santuario. Cristo está con nosotros y está en nosotros. Nosotros tenemos un gran privilegio que no tuvieron los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo caminaban junto a Jesús. Nosotros lo tenemos en nuestro interior, a través del Espíritu Santo, que nos aconseja, nos guía, nos defiende, nos protege y nos marca la dirección a seguir. Él habita en nuestro corazón por fe desde el momento que nos convertimos
y lo recibimos como Señor y Salvador personal. Su gracia, que significa su regalo, en nuestra vida nos da una nueva identidad. Tenemos una nueva identidad. Hemos cambiado el nombre en el carnet de identidad. Hoy en día se usa mucho el cambio de nombre, ¿verdad? Se va al juzgado, no sé lo que cuesta, y te puedes cambiar el nombre. Pero Dios nos da la verdadera identidad. Cuando nos convertimos, nos cambia el carnet, el DNI. Ya no somos hijos del diablo. Pasamos a ser hijos de Dios. Es un nuevo DNI espiritual, ¿verdad? Que así lo dice, Jesús ya lo dijo a los fariseos y a los religiosos de la época. Le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacéis las cosas que el diablo quiere que hagáis. Pero los que se convierten de verdad a Cristo, los que aceptan la soberanía de Dios, los que aceptan la palabra de Dios y la verdad que hay en Cristo, esos son hijos de Dios. Cambian de identidad. Ya no pertenecen al diablo, ya le pertenecen a Dios, y Dios los cuida y los protege. Dejamos de ser gobernados por las influencias satánicas y pasamos a que la presencia de Dios nos dirija a través de su Santo Espíritu, y entonces nos alejamos de esos malos deseos de la carne, de esa, lo que la Biblia habla, concupiscencia, la tendencia a seguir los malos deseos de nuestra carne y que nos conducen al pecado. La regeneración, hermanos, del Espíritu Santo nos da una nueva vida divina que en un principio no alcanzamos quizás a comprender, pero en la medida que vamos creciendo espiritualmente, que vamos madurando, por eso es algo importante que maduremos espiritualmente. Hay personas que son bebés espirituales toda su vida, y es por dos motivos: o porque no tienen interés, o porque no quieren comprometerse. ¿Estáis entendiendo? Hay alguien que dijo: si yo aprendo a hacer una cosa, me van a obligar a hacerla. Lo mejor es no saber hacerla para que así no me obliguen a hacerla. Espiritualmente ocurre eso, y lamentablemente ocurre en muchos cristianos que no quieren saber para no hacer. Porque el saber te compromete, ¿verdad? Saber lo que Cristo ha hecho por nosotros nos compromete, nos constriñe, el amor de Dios nos obliga. Debe dirigir nuestra vida. Le debemos mucho al Señor. Y cuando lo sabemos, y lo sabemos de verdad, eso nos debe comprometer a vivir como Dios manda que vivamos, una vida de santidad, una vida apartados del pecado, apartados de toda contaminación mundana, consagrados a servir a Dios y dedicados precisamente a eso, a proclamar el Evangelio de Cristo, a llevar a cabo la gran comisión. Pero para eso se necesita una vida de santidad que el Señor nos reclama. Por tanto, hermanos, tenemos dos opciones. Podemos estar bajo la influencia del Espíritu o la influencia de nuestra carne. Y según quien predomine, así será la inclinación de nuestra vida y el carácter de nuestras acciones. ¿Estáis entendiendo? Depende de la opción que tomemos, si decidimos seguir la voz del Espíritu Santo, si decidimos vivir en el Espíritu, o decidimos seguir los instintos carnales. Uno nos va a llevar a la vida eterna y el otro nos va a llevar a todo lo contrario, a la condenación eterna. Por eso ese sabio elige el ser guiado por el Espíritu Santo, que predomine la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y el carácter de Cristo en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que hemos leído antes, versículo 6, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, es condenación. Ahí la palabra muerte significa muerte espiritual, condenación. Pero el ocuparse de la vida, del Espíritu, es vida, vida eterna y paz, paz interior. ¿Estáis comprendiendo la diferencia? ¿Quién predomina en nuestra vida? Yo preguntaría. Predomina
el espíritu o nos dejamos guiar por los instintos carnales y pecaminosos. Permitir, hermanos, que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente nos lleva a una muerte espiritual. Que la naturaleza pecaminosa controle nuestra manera de hacer las cosas nos va a llevar a la muerte espiritual. Pero permitir que el Espíritu Santo sea quien la controle nos lleva a la vida verdadera, a la vida eterna y a la paz. Ocuparse de la muerte, repito, es muerte, porque nuestra mente estará dominada por los impulsos que no son de Dios, que no se sujetan a Dios, porque la carne nunca se sujeta ni obedece a Dios y tampoco agrada a Dios. En cambio, ocuparse del Espíritu es permitir que reinen la gracia y la justicia de Dios en nosotros, es renovar nuestra mente centrados en el Espíritu y disfrutar de vida y paz interior, que como he dicho, la verdadera paz es sentirnos perdonados por Dios. Tener paz con Dios significa eso, saber que Dios nos ha perdonado, y esa es la mayor paz que un ser humano pueda disfrutar, ¿verdad? Saber que Dios te ha perdonado, que el creador del universo, el dueño de todo lo creado, nos ha perdonado. Y nos ha perdonado mediante el sacrificio sustitutorio de su Hijo. Donde tú y yo teníamos que estar estuvo Jesucristo, el Hijo de Dios hecho un ser humano, que tuvo que bajar a esta tierra, porque era la única solución para nuestra salvación, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros ya estábamos muertos, espiritualmente hablando. Alguien tenía que morir para que nosotros pudiéramos recibir la salvación. Y decidió Jesucristo ser ese cordero inmolado, ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, debemos dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, que arda su fuego en nuestro interior, que haga en nosotros lo que Él quiere hacer y así puedan ser transformadas nuestras vidas. Cuando nos convertimos y pusimos nuestra confianza en Cristo, su Espíritu vino a morar en nuestros corazones. Así lo afirma Pablo en 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, donde nos dice, nos pregunta: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No al lado de vosotros, sino dentro de vosotros, porque nosotros, como vuelvo a repetir, somos el templo del Espíritu Santo. Gracias a su guía, gracias a su ayuda y su dirección, podemos vivir una vida espiritual plena, obedeciendo la palabra de Dios y agradándole en todo. En Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14, Pablo añade lo siguiente: porque si vivís conforme a la carne, o sea, siguiendo los instintos carnales, moriréis, os condenaréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Veis la diferencia? Si vivís obedeciendo a los instintos carnales, vais a condenaros. Está hablando ahí bien claro el apóstol Pablo, pero mediante el poder que tenemos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, si mediante ese poder hacemos morir las acciones de nuestra naturaleza pecaminosa, tendremos vida, viviremos vida eterna. Porque todos, dice la palabra de Dios en el versículo 14, todos los que son guiados, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, demuestran que son hijos de Dios verdaderos. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 17, Pablo también advierte: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Tremenda reflexión, ¿eh? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Tremendo, ¿verdad? Nosotros somos santos. Nosotros debemos vivir en santidad, por tanto. Esto hace, hermanos, una referencia a nuestro cuerpo físico, que debemos cuidar nuestro cuerpo físico.
no darle vicios, ataduras. Debemos cuidar nuestro cuerpo físico y protegerlo, ¿verdad? Pero también hace referencia al cuerpo espiritual que es su iglesia. Si alguien destruye su propio cuerpo o le hace daño a la iglesia de Jesucristo con críticas, con falsas acusaciones, que deshonra al cuerpo de Cristo, a la iglesia, esa iglesia que Jesús compró con su propia sangre, tendrá graves consecuencias. Será destruido, dice la palabra de Dios, por Dios mismo. Si destruimos nuestro cuerpo físico y también atacamos al cuerpo físico espiritual de Cristo, que es su iglesia, tendremos graves consecuencias. Por tanto, te advierto, mira a ver si estás criticando a la iglesia o a los hermanos de la iglesia, si estás formándoles falsas acusaciones, porque parece ser que es un deporte nacional, la crítica y la murmuración. Nos gusta criticar a los demás, pero eso nos va a destruir, dice, porque estamos haciéndole daño al cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios, es donde Dios habita dentro de su iglesia, ¿verdad? Y ya estoy terminando, como personas individuales y como congregación, somos el templo donde mora Dios y lo debemos cuidar y proteger. Gracias al Espíritu Santo podemos servir a Dios y hacer su voluntad andando en el Espíritu y no en los malos deseos de nuestra carne, demostrando así que somos merecedores de llamarnos hijos de Dios. Ser hijos de Dios es un gran privilegio y tenemos que demostrar que somos hijos de Dios viviendo en el Espíritu y no en la carne. Que la gente vea que lo que predicamos del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios lo llevamos nosotros a la práctica, porque somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Dios nos usa a nosotros como su cuerpo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él predicaba el Evangelio, pero hoy lo predica a través de su cuerpo, que somos nosotros, su iglesia. Y debemos predicarlo primeramente con nuestro ejemplo y después con nuestra palabra, claro que sí. Pero si no vives de acuerdo a la palabra de Dios, no prediques. Cállate la boca, métete debajo de la cama, que nadie te vea. Por tanto, hermanos, si somos verdaderos hijos de Dios, ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne y de nuestra manera de pensar, sino que vivimos para hacer la voluntad de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otra de las consecuencias de nuestra conversión, que es que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Ese es el tema de la semana que viene en la escuela bíblica. Que Dios les bendiga.